La lluvia caía sin piedad sobre las calles empedradas del centro histórico de Guadalajara aquella tarde de octubre de 1994. Las nubes grises cubrían completamente el cielo, bloqueando los últimos rayos de sol que intentaban filtrarse entre los edificios coloniales. El aire olía a tierra mojada y a los tamales que vendían en las esquinas, mezclado con el aroma del café que salía de los cafés tradicionales que bordeaban la avenida Chapultepec. Los sonidos de la ciudad se amortiguaban bajo el constante repiqueteo del agua en los techos de barro y las cornisas de piedra. Era un día como cualquier otro en Guadalajara, pero para la familia Mondragón, ese 17 de octubre marcaría el comienzo de un dolor que no terminaría nunca. María de los Ángeles Mondragón desapareció ese día sin dejar rastro. Tenía 24 años, trabajaba como secretaria en una firma de abogados ubicada en la Avenida México y era conocida en su vecindario de Chapalita como una joven responsable, dedicada a su familia y a sus sueños de convertirse algún día en administradora de empresas. Sus compañeros de trabajo la describían como una mujer inteligente, amable, que nunca faltaba a su turno y que siempre llegaba puntual, incluso cuando el tráfico de Guadalajara se volvía caótico durante las horas pico. Pero ese lunes, María de los Ángeles nunca llegó a casa. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros casos de desapariciones que han marcado la historia de México. Cuéntanos también en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Sabemos que estas historias son difíciles, pero juntos nos ayudamos a recordar a quienes se fueron y a buscar respuestas que sus familias aún merecen. Ahora, continuemos con lo que sucedió. Su madre, Gabriela Contreras, esperó toda la noche en la sala de su casa, sentada en el sofá de felpa color guinda que habían comprado años atrás en una tienda de muebles de segunda mano. Cada vez que escuchaba un ruido en la calle, se levantaba esperanzada, creyendo que era María de los Ángeles llegando tarde del trabajo. Pero la noche avanzó sin noticias, y el silencio se volvió ensordecedor. A las 6 de la mañana del 18 de octubre, Gabriela llamó a la policía. Los agentes llegaron 2 horas después, mojados por la lluvia que seguía cayendo, y tomaron nota de la desaparición con el mismo tono burocrático que usaban para todos los casos. Es muy pronto para considerar esto como un delito, recuerda haber escuchado de uno de los policías. Quizás solo se quedó con una amiga, pero Gabriela sabía que algo terrible había sucedido. Conocía a su hija mejor que a nadie, y María de los Ángeles nunca haría algo así sin avisar. Los días que siguieron fueron un caos de emociones y desesperación. El padre de María de los Ángeles, Roberto Mondragón, un contador retirado de 62 años, comenzó a recorrer personalmente todas las clínicas y hospitales de Guadalajara, llevando consigo una fotografía de su hija tomada meses atrás durante una visita a la playa de Puerto Vallarta. Mostraba a una joven sonriente, con los ojos grandes y oscuros, que heredó de su madre, con el cabello largo y ondulado que caía sobre sus hombros. En la foto, María de los Ángeles lucía un vestido blanco de algodón y sostenía un helado de vainilla. Era la imagen de la inocencia y la juventud, congelada en un momento de felicidad que ya nunca volvería. Su hermano menor, David Mondragón, quien tenía 20 años y estudiaba ingeniería en la Universidad de Guadalajara, pasó noches enteras pegando carteles en postes de luz, paradas de autobús y mercados. Los carteles decían «Se busca» en letras grandes y negras, seguidas de la fotografía de María de los Ángeles y un número telefónico. Cada cartel que pegaba lo hacía con esperanza, aunque en el fondo sabía que la probabilidad de que alguien llamara disminuía con cada hora que pasaba. La mayoría de la gente pasaba de largo, demasiado ocupada en sus propias vidas para detenerse y mirar el rostro de una desaparecida.
La investigación oficial fue lenta y desorganizada. Los policías entrevistaron a los compañeros de trabajo de María de los Ángeles, pero sus preguntas fueron superficiales y poco profundas. Nadie parecía tomar en serio el caso. La Guadalajara de 1994 era una ciudad en transición, donde la corrupción policial era rampante y donde muchas desapariciones simplemente se archivaban sin resolverse nunca. Los recursos eran limitados y había demasiados casos sin resolver. Las autoridades sugirieron vagamente que quizás María de los Ángeles se había ido voluntariamente, tal vez con algún novio secreto, aunque ni Gabriela, ni Roberto, ni David sabían nada de ello. María de los Ángeles vivía una vida modesta y estructurada. No tenía novio en ese momento. Pasaba sus fines de semana con su familia, iba a misa los domingos a la Catedral Metropolitana y sus amigas confirmaron que no estaba viéndose con nadie en secreto. Pasaron los meses y el caso de María de los Ángeles se convirtió en uno más entre cientos de desapariciones que ocurrían en México durante esa década turbulenta. Los 90 eran años de cambio y caos en el país. El Tratado de Libre Comercio acababa de ser aprobado. La economía estaba en crisis y las bandas de narcotráfico comenzaban a expandir su control sobre diferentes territorios. En Jalisco, la situación era especialmente delicada. Guadalajara, que alguna vez fue una ciudad conocida por su belleza y su cultura, comenzaba a experimentar los primeros síntomas de una violencia que crecería exponencialmente en los años posteriores. En ese contexto, la desaparición de una joven mujer de clase media no era prioritaria para las autoridades. Gabriela envejeció rápidamente durante esos primeros años. Su cabello, que era castaño claro, se volvió completamente blanco antes de que cumpliera 60 años. Pasaba horas sentada en el sofá donde había esperado aquella noche, mirando por la ventana hacia la calle mojada, como si en cualquier momento María de los Ángeles pudiera aparecer caminando tranquilamente hacia la puerta. Su esposo Roberto intentaba mantenerla enfocada, pero el dolor los consumía a ambos de maneras diferentes. Mientras Gabriela se sumergía en una depresión silenciosa, Roberto canalizaba su ira en investigaciones privadas. Contrató a un detective privado con sus ahorros de retiro, pero después de varios meses sin resultados, los fondos se agotaron y tuvo que renunciar. David, por su parte, cambió radicalmente su vida. Después de la desaparición de su hermana, sus calificaciones en la universidad comenzaron a bajar. Pasó de ser un estudiante dedicado a alguien que apenas asistía a clase. Sus amigos notaron que se volvió más callado, más introvertido. Empezó a pasar tiempo en la biblioteca municipal y en archivos de periódicos viejos, buscando cualquier pista que hubiera sido reportada sobre María de los Ángeles o sobre desapariciones similares. Aunque no sabía exactamente qué estaba buscando, sentía que de alguna manera necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para mantener el recuerdo de su hermana vivo y para contribuir a encontrar respuestas. Los años pasaron lentamente. Uno tras otro, las décadas cambiaron. La familia Mondragón siguió viviendo en la misma casa de Chapalita, aunque la calle se volvió menos segura con el tiempo. Los vecinos que los conocían se mudaron en busca de zonas más tranquilas. Nuevas familias llegaron, gente que no sabía sobre María de los Ángeles, gente que no entendía por qué Gabriela a veces se sentaba en el portal a mirar la lluvia durante horas, con un suéter tejido a mano sobre los hombros, como esperando que algo cambiara, que de alguna manera el universo decidiera devolverle a su hija. Roberto murió en 2008 sin saber qué había sucedido con María de los Ángeles. Un paro cardíaco lo llevó en la madrugada, mientras dormía en la cama que había compartido con Gabriela durante más de 40 años. Gabriela lo encontró cuando se despertó esa mañana.
No llamó inmediatamente a la ambulancia, simplemente se quedó ahí, sosteniendo la mano fría de su esposo, pensando que ahora al menos él ya no tendría que cargar con ese peso, ese vacío constante que define la vida de quienes tienen un ser querido desaparecido. David estaba en la sala cuando llegó la ambulancia. Vio a los paramédicos entrar al dormitorio con sus equipos de emergencia, aunque ya era demasiado tarde. Después de la muerte de Roberto, David comenzó a visitar más frecuentemente a su madre. Su carrera como ingeniero había prosperado, pero sus éxitos profesionales siempre se veían empañados por ese dolor familiar que nunca se extinguía completamente. Se casó, tuvo 2 hijos, compró una casa en una zona más segura de Guadalajara, pero cada 17 de octubre, sin excepción, visitaba el cementerio para dejar flores en la tumba donde habían colocado un monumento a la memoria de María de los Ángeles, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Era un ritual de dolor que David realizaba religiosamente, algo que le permitía sentir que estaba haciendo honor a la memoria de su hermana, que no permitía que el mundo la olvidara. Gabriela vivió 30 años más después de la desaparición de su hija. Durante esas 3 décadas, su vida se redujo a esperar, a recordar, a mirar fotografías antiguas de María de los Ángeles que guardaba en cajas de cartón en el armario del dormitorio. Tenía fotografías de ella desde bebé, desde niña en uniforme escolar, desde joven en las quinceañeras de sus amigas, desde adolescente en viajes a playas y pueblos mágicos. Cada fotografía era un testimonio de una vida que fue completamente borrada de la realidad. Gabriela mostraba estas fotos a quien quisiera verlas, narrando historias sobre María de los Ángeles, con los detalles precisos de quien aún espera que su hija regrese algún día y quiere que su ausencia sea escuchada. Gabriela falleció en octubre de 2024, exactamente 30 años después de la desaparición de su hija. Murió en su casa, en ese sofá de felpa color guinda, donde había esperado toda la noche aquella lluviosa noche de 1994. David estaba presente, sosteniendo su mano, como ella había sostenido la de Roberto años atrás. Con su muerte, se fue la última conexión viviente con la historia de María de los Ángeles, la última persona que recordaba cada pequeño detalle de su hija, cada anécdota, cada sonrisa, cada momento compartido. El funeral de Gabriela fue discreto. Asistieron David con su familia, algunos primos lejanos que la visitaban ocasionalmente y un puñado de amigos de la infancia que aún vivían en Guadalajara. Durante la ceremonia, David habló sobre su madre, sobre cómo ella había soportado el dolor de perder a una hija con una fortaleza que nadie podría entender completamente. Habló sobre cómo el sistema de justicia mexicano la había fallado, sobre cómo la desaparición de María de los Ángeles se había convertido en un expediente más, en una oficina polvorienta de la Procuraduría, olvidado por completo hace décadas. Fue durante los trámites posteriores al funeral cuando todo cambió. David estaba en la casa de su madre, revisando sus posesiones, decidiendo qué guardar y qué donar, cuando encontró una caja que nunca había visto antes. Estaba metida detrás de las cajas de fotografías en el armario del dormitorio, bien escondida, como si Gabriela hubiera querido mantenerla oculta, pero accesible al mismo tiempo. La caja contenía documentos, recortes de periódicos antiguos sobre la desaparición de María de los Ángeles y algo más. Había un sobre blanco, sin dirección, sin sellos, simplemente con la letra de Gabriela que decía «para cuando llegue el momento». David abrió el sobre con las manos temblando. Adentro había una carta, escrita en letra clara, aunque ligeramente temblorosa, que Gabriela había escrito hace años, tal vez décadas atrás.
La letra mostraba signos de haber sido escrita durante momentos de profunda angustia y reflexión. La carta comenzaba con las palabras «Mi querido David», y en sus páginas Gabriela revelaba información que nunca había compartido con nadie, información que había guardado en su corazón durante 30 años, información que había estado demasiado asustada, demasiado avergonzada o demasiado confundida para revelar. En la carta, Gabriela describía un encuentro que había tenido semanas después de la desaparición de María de los Ángeles, un encuentro que la había aterrorizado a tal punto que había decidido mantenerlo en secreto durante el resto de su vida. Describía a una mujer que se acercó a ella en el mercado de Abasolo, donde Gabriela iba regularmente a comprar verduras y frutas para su familia. La mujer era de mediana edad, con un acento que no era completamente de Guadalajara, tal vez del norte del país, y le dijo que sabía algo sobre la desaparición de María de los Ángeles. Gabriela escribía que la mujer le había dicho que María de los Ángeles había sido vista en un automóvil gris, el tipo de automóvil que era común en México durante los 90, un Nissan Suru o un Ford Escort. La mujer dijo que ella trabajaba en una casa grande en las afueras de Guadalajara, en la zona de Tlajomulco, y que había escuchado conversaciones entre los hombres que trabajaban allí sobre una joven desaparecida. La mujer había desaparecido después de aquella breve conversación, y Gabriela nunca volvió a verla. Pero lo más importante, lo que hacía que la carta fuera tan crucial después de 30 años, era lo que Gabriela había guardado junto a la carta. Había un fragmento de papel, amarillento por el tiempo, donde alguien había escrito un nombre y una dirección. El papel decía Hacienda Los Pinos, camino a Ajijic, Jomulco, y debajo, con la letra de Gabriela, estaba escrito: Aquí es donde la vieron. Aquí es donde empezó todo. David se quedó mirando la carta durante horas, sentado en el piso del dormitorio de su madre, rodeado de cajas con fotografías de María de los Ángeles. Su corazón latía aceleradamente. Después de 30 años, después de toda esa década de dolor sin respuestas, finalmente había algo concreto, algo que podía investigar. Pero también estaba furioso. Estaba furioso con su madre por haber guardado esta información durante tanto tiempo, por no haberla compartido con él ni con la policía, por haber dejado que la incertidumbre consumiera a la familia año tras año. Pero al mismo tiempo comprendía que su madre había actuado desde el miedo, desde un instinto de protección que tal vez la había paralizado. David hizo algo que no había hecho en muchos años. Tomó la carta de su madre, la guardó cuidadosamente en una bolsa de plástico archivador y se dirigió a las nuevas oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco. No sabía qué esperar. Sabía que después de 30 años, la mayoría de los registros podrían estar perdidos, que los investigadores originales probablemente habían muerto o se habían jubilado, que la burocracia mexicana era un laberinto casi imposible de navegar. Pero David estaba decidido. Entró a esa oficina con la determinación de alguien que ha esperado durante 3 décadas por una oportunidad de encontrar respuestas. Pidió hablar con alguien que pudiera ayudarlo a reabrir el caso de su hermana. Lo derivaron de un escritorio a otro. Esperó en sillas de plástico incómodas, en pasillos fluorescentes. Llenó formularios con la información de la desaparición de María de los Ángeles. Finalmente, fue enviado a una oficina en el 3er piso, donde estaba sentado un agente que se presentó como el investigador Ramírez. Un hombre de unos 50 años, con una expresión cansada que sugería años de trabajar en casos sin resolver. El investigador Ramírez escuchó a David atentamente. Tomó la carta de Gabriela, la leyó cuidadosamente, hizo notas en una libreta vieja.
Luego le dijo algo que David no esperaba escuchar. Le dijo que el nombre de la propiedad, la hacienda Los Pinos, era un lugar que sonaba familiar, que tal vez había sido mencionado en otros casos de desapariciones sin resolver de mediados de los 90. El investigador indicó que iría a revisar los archivos, que tal vez había algo allí que pudiera resultar útil. Fueron pasando los días. David esperaba noticias, pero la burocracia avanzaba lentamente. Pasaron 2 semanas sin saber nada. Luego, una tarde, el investigador Ramírez lo llamó. Había encontrado algo. No eran pruebas concretas, pero eran pistas. En los archivos de casos sin resolver de mediados de los 90, había menciones de la hacienda Los Pinos en conexión con desapariciones de mujeres jóvenes. Había al menos 5 casos documentados de desapariciones que ocurrieron en Guadalajara durante esa época, todas con características similares. Mujeres jóvenes, desaparecidas durante el día, sin testigos claros, sin pistas que llevaran a ninguna parte. Y todas ellas habían sido vistas por última vez en áreas cercanas a la hacienda Los Pinos o en automóviles que se dirigían hacia esa zona. El investigador Ramírez explicó a David que la hacienda Los Pinos había pertenecido a una familia acaudalada de Jalisco, una familia cuyo patriarca había sido un hombre muy conectado con personas en posiciones de poder durante los 90. La propiedad había sido vendida hace muchos años y pasó por varios dueños diferentes. Actualmente estaba siendo utilizada como una especie de centro de retiros y spa de lujo, un lugar donde la gente acaudalada iba a pasar fines de semana lejos de la ciudad. El investigador dijo que sería necesario obtener un mandato judicial para investigar la propiedad, pero que basándose en los patrones que había encontrado, valía la pena perseguir esta línea de investigación. David sintió una mezcla de esperanza y frustración. 30 años. 30 años había sido necesario para llegar a este punto. 30 años de su vida. 30 años de la vida de su madre. 30 años para que alguien, finalmente, prestara atención a la desaparición de María de los Ángeles. Se preguntaba cuántas otras familias estaban en situaciones similares, cuántos otros padres y hermanas estaban esperando que alguien en algún lugar decidiera que sus seres queridos merecían justicia. El investigador Ramírez le explicó que los procedimientos legales para la reapertura de un caso antiguado y para obtener un mandato de búsqueda podrían tomar meses, pero le aseguró que estaba comprometido a ver esto a través, que el hallazgo de la carta era lo suficientemente significativo como para justificar la investigación. Le pidió a David que completara algunos documentos más, que traiga evidencia adicional, si la tenía, que se preparara para potencialmente testificar si el caso llegaba a ir ante los tribunales. Pasaron los meses de finales de 2024 hacia los primeros meses de 2025. David pasaba sus noches leyendo artículos antiguos de periódicos en la biblioteca municipal, revisando archivos que describían la Guadalajara de 1994, tratando de comprender qué tipo de lugar y época era aquella en la que su hermana desapareció. Aprendió sobre los narcos que operaban en Jalisco durante esa época, sobre los secuestros y las desapariciones que eran comunes, pero que frecuentemente no eran reportados o investigados apropiadamente. Aprendió que María de los Ángeles no había sido la única joven que desapareció sin dejar rastro, que había sido parte de un patrón que nadie había reconocido o conectado adecuadamente. Un día, en marzo de 2025, el investigador Ramírez llamó nuevamente. Dijo que un mandato había sido emitido y que la Procuraduría estaba preparando un equipo para ejecutar una búsqueda en la hacienda Los Pinos. El investigador le preguntó a David si quería estar presente durante la búsqueda. David dijo que sí, sin dudarlo.
Era el momento en el que había estado esperando durante 30 años, el momento en el que finalmente podrían encontrar respuestas sobre qué le había sucedido a su hermana. La búsqueda fue llevada a cabo en un día nublado de principios de marzo. David llegó al lugar temprano en la mañana y vio cómo los investigadores, junto con personal de la Procuraduría y oficiales de policía judicial, comenzaban a llegar. La hacienda Los Pinos era una propiedad grande y hermosa, con enormes puertas de hierro, árboles antiguos y edificios coloniales que habían sido restaurados para funcionar como área de alojamiento de lujo. Era el tipo de lugar donde los ricos y poderosos de Guadalajara venían a relajarse, sin saber, o quizás sabiendo pero ignorando, qué tipo de secretos podría estar guardando ese terreno. Los investigadores comenzaron a buscar en diferentes áreas de la propiedad. Revisaron edificios, sótanos, áreas de almacenamiento. Lo que encontraron no fue tan espectacular como tal vez David había esperado, pero sí fue perturbador. Encontraron un área en el sótano de uno de los edificios más antiguos que parecía haber sido utilizada como una especie de prisión. Había cadenas oxidadas en las paredes, una cama de metal sin colchón, marcas en el piso que sugerían que había habido algún tipo de movimiento de objetos pesados durante mucho tiempo. No había restos humanos, pero la evidencia de lo que había ocurrido allí era innegable. El investigador Ramírez explicó que, basándose en la edad del sótano y en los patrones de oxidación, el lugar probablemente había sido utilizado durante los 90, pero que había sido abandonado hace muchos años. Dijo que el equipo forense llevaría muestras de todo lo que encontraron y que examinarían más a fondo la propiedad. Mencionó que también estaban siguiendo otros hilos de investigación, que habían identificado a personas que habían trabajado en la hacienda Los Pinos durante esa época y que estaban siendo entrevistadas. David se quedó de pie en ese sótano oscuro y húmedo, mirando las cadenas en las paredes, y sintió una rabia que nunca había sentido antes. En ese momento, en ese lugar, supo que lo que había sucedido con María de los Ángeles había sido algo terrible, algo que trascendía la comprensión normal de cómo desaparece una persona. Supo que su hermana no se había ido voluntariamente, que no había sido un accidente simple, que lo que había pasado era crimen, era injusticia, era el tipo de maldad que puede ocurrir en los márgenes de la sociedad donde nadie está mirando. Las semanas que siguieron fueron caóticas. La reapertura del caso de María de los Ángeles comenzó a recibir cobertura mediática. Los periódicos locales y luego los nacionales comenzaron a reportar sobre la historia de una desaparición de 30 años que finalmente estaba siendo investigada. La historia capturó la imaginación del público porque tocaba un punto sensible en México, un país donde miles de personas han desaparecido sin dejar rastro, donde la justicia es frecuentemente inaccesible para las familias de las víctimas, donde el olvido es a menudo la única resolución que reciben. El caso de María de los Ángeles comenzó a enlazarse con otros casos de desapariciones sin resolver. Otras familias comenzaron a salir adelante con sus propias historias, sus propias búsquedas sin resolver. Madres que habían esperado durante décadas, hermanos como David que habían guardado esperanza en sus corazones, cónyuges que nunca pudieron obtener un cierre real. De repente, el caso de María de los Ángeles se convirtió en un símbolo, en una ventana que se abría hacia el sistema de justicia fallido en México, hacia años de negligencia y corrupción que habían permitido que estas desapariciones ocurrieran sin castigo. El investigador Ramírez trabajaba incansablemente. Identificó a 2 personas que habían trabajado en la hacienda Los Pinos en 1994 y que todavía estaban vivas. Una de ellas, un hombre de 72 años llamado Rubén, finalmente accedió a hablar con la policía. Su testimonio,
Aunque vago y parcial, proporcionó información crucial. Rubén recordaba que durante esa época había habido huéspedes especiales que llegaban a la hacienda, gente que venía por razones que no eran exactamente turísticas. Recordaba haber visto a mujeres jóvenes en vehículos cerrados que llegaban de noche y que luego se iban. No sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero recordaba que existía un aire de secreto y peligro que impregnaba esos eventos especiales. Recordaba que había sido advertido de no hacer preguntas y de no hablar con nadie sobre lo que veía. El testimonio de Rubén fue insuficiente para hacer cargos criminales concretos, pero permitió que los investigadores obtuvieran una orden para acceder a más registros de la propiedad. Encontraron documentos que mostraban que durante la década de los 90, la hacienda Los Pinos había sido frecuentada por hombres que estaban conectados con el tráfico de personas. No estaban conectados directamente con el narcotráfico, sino con una red más pequeña y menos visible de crimen organizado que operaba en las sombras de la sociedad mexicana de esa época. A medida que la investigación avanzaba, también comenzaron a emerger patrones más inquietantes. Se descubrió que las mujeres que habían desaparecido, incluyendo a María de los Ángeles, habían sido seleccionadas específicamente. No eran mujeres de las áreas más pobres de Guadalajara, donde las desapariciones tal vez hubieran pasado más desapercibidas. Eran mujeres de clase media, mujeres que provenían de familias con recursos, mujeres cuyas desapariciones debería haber causado más alboroto. Pero la corrupción policial y la falta de conexión entre diferentes casos había hecho que sus desapariciones parecieran aisladas, incidentes desconectados en lugar de un patrón de crimen coordinado. David comprendió que su madre, al guardar la información durante tanto tiempo, probablemente había estado actuando desde un lugar de miedo genuino. Gabriela podría haber estado asustada de represalias, de que si revelaba lo que sabía, la familia podría estar en peligro. Durante los 90, México estaba lleno de historias de familias que desaparecían cuando cuestionaban o investigaban demasiado sobre crímenes del crimen organizado. Gabriela podría haber sentido que mantener el silencio era la forma de proteger a su familia, aunque ese silencio también significara que su hija permanecería desaparecida y sin justicia. En junio de 2025, el investigador Ramírez le comunicó a David que había una novedad importante. Los restos de 5 personas habían sido encontrados en fosas en la propiedad de la hacienda Los Pinos. Las excavaciones se habían hecho en un área que los registros antiguos no habían documentado claramente, un terreno donde se habían plantado árboles durante los últimos 30 años, árboles que habían crecido sobre las tumbas de las desaparecidas. David fue llevado a un laboratorio forense donde le mostraron evidencia de identificación preliminar. Basándose en registros dentales y análisis de restos óseos, se había confirmado que uno de los cuerpos era el de María de los Ángeles Mondragón. Finalmente, después de 30 años, habían encontrado a su hermana. David se derrumbó cuando recibió la noticia. 30 años de esperanza, de dolor, de frustración, de esperas en oficinas burocráticas, de noche, sin dormir, preguntándose dónde estaba su hermana, de visitas anuales al cementerio en memoria de alguien cuyo cuerpo nunca había sido encontrado. Toda esa angustia finalmente encontró un lugar donde ponerla. Su hermana había estado allí todo ese tiempo, enterrada bajo tierra, bajo los árboles de la hacienda Los Pinos, mientras su familia la buscaba sin saber que estaba muerta. Pero mientras que el hallazgo proporcionó un tipo de cierre, también abrió nuevas preguntas. ¿Cómo había muerto María de los Ángeles? ¿Quién había tomado la decisión de desaparecerla? ¿Qué había sucedido exactamente en esa hacienda durante esos días después de su desaparición?
Los investigadores forenses continuarían con su trabajo, buscando respuestas a través de los restos óseos, buscando evidencia de trauma, buscando cualquier pista que pudiera indicar cómo había muerto María de los Ángeles. Los funerales de María de los Ángeles se llevaron a cabo en julio de 2025, 31 años después de su desaparición. Este fue un funeral completamente diferente al que la ciudad había esperado en 1994. En lugar de ser un servicio donde la familia rezaba por su regreso seguro, fue un servicio donde se honraba su memoria, ahora que se sabía con certeza que estaba muerta. Asistieron personas que David no reconocía, periodistas, defensores de derechos humanos, otras familias de desaparecidos, gente que había sido tocada por la historia de María de los Ángeles y que sentían que asistir a su funeral era una forma de honrar a todas las víctimas de desapariciones en México. David pronunció un discurso en el funeral. Habló sobre su hermana, sobre la vida que María de los Ángeles habría vivido, sobre los años que le fueron robados. Habló sobre su madre, Gabriela, y sobre el peso que ella había cargado durante 30 años. Habló sobre el sistema de justicia mexicano que había fallado a su familia, pero que finalmente, después de 3 décadas, había encontrado el valor para buscar respuestas. Los cuerpos de las otras 4 víctimas también fueron identificados. Eran mujeres cuyos casos habían sido archivados hace años, cuyas familias también habían esperado durante décadas. Sus nombres fueron Rosario Jiménez, de 21 años, Alejandra Morales, de 16 años, Patricia Sánchez, de 19 años, y Teresa Ruiz, de 24 años. Todas eran de familias de clase media, todas habían desaparecido durante el mismo periodo, todas habían sido víctimas de la misma red de crimen que operaba desde la Hacienda Los Pinos. La investigación continuó durante los meses posteriores. Las autoridades identificaron a varias personas que habían estado involucradas en las desapariciones, aunque muchos de los principales perpetradores habían muerto o desaparecido en los años intermedios. Fue un ejercicio frustrante intentar buscar justicia por crímenes cometidos 30 años atrás, cuando muchos de los perpetradores ya no estaban disponibles para ser juzgados, pero al menos se estableció un registro oficial de lo que había sucedido, al menos se documentó la verdad. Al menos se honró la memoria de las víctimas de una manera que no se había hecho en décadas. David se convirtió, sin planearlo, en una especie de portavoz para otras familias de desaparecidos. Dio entrevistas a los medios, participó en conferencias sobre derechos humanos, trabajó con organizaciones que buscaban justicia para las víctimas de desapariciones. Su hermana, María de los Ángeles, se convirtió en un símbolo de todas esas personas que han desaparecido en México, en esas caras que miran desde carteles pegados en postes de luz, en esas historias que nunca obtienen respuesta, en esa injusticia sistémica que ha definido demasiado de la historia reciente del país. Un año después del descubrimiento de los cuerpos, una placa fue colocada en el lugar donde habían sido encontrados. La placa llevaba los nombres de las 5 mujeres, sus fechas de nacimiento y de desaparición, y una inscripción simple que decía: en memoria de aquellas cuyas vidas fueron robadas, cuyo silencio finalmente habla. Fue un gesto modesto, pero significativo para las familias que habían estado esperando durante 30 años por algo, cualquier cosa, que reconociera la magnitud de su pérdida. Gabriela Mondragón nunca vio ese día, nunca supo que sus sospechas habían sido validadas, que su hija finalmente había sido encontrada, que la carta que había guardado durante 30 años había abierto una puerta que condujo a respuestas. Pero de alguna manera, tal vez si ella estuviera mirando desde donde sea que los espíritus van, ella sabría que su David
Su hijo menor, que una vez fue un estudiante dedicado, que se volvió alguien destruido por la desaparición de su hermana, finalmente encontró un propósito en transformar su dolor en acción. La desaparición de María de los Ángeles Mondragón en Guadalajara en 1994 fue el comienzo de una historia que tomó 30 años contar completamente. Fue una historia de dolor familiar, de un sistema de justicia fallido, de la corrupción que ha plagado a México durante décadas, de la determinación de una familia de buscar respuestas sin importar cuánto tiempo tomaría. Y aunque el final de la historia fue trágico, el hecho de que la historia finalmente fue contada, de que la verdad finalmente salió a la luz, es en sí mismo un tipo de justicia que las familias de los desaparecidos en México raramente obtienen.